Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Vamos a continuar con el aprendizaje esperado de resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con decimales. Entonces, primero tenemos que recordar qué es una fracción. Hay que recordar que una fracción la podemos representar como una división y una fracción es una parte de un entero. Las partes de una fracción es el numerador, que nos define cuántas partes del entero vamos a tomar, y el denominador, que es el que nos define en cuántas partes se va a dividir el entero. Vamos a resolver problemas utilizando las fracciones. En este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, un gato siempre come 1/8 de kilogramo de croquetas todos los días. ¿Cuántos kilogramos de croquetas consume a la semana? Hay que recordar que la semana tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, es decir, 7 días. Cada uno de los 7 días va a consumir 1/8 de kilogramo de croquetas. Entonces hay que sumar 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8 más 1/8, es decir, 7 veces sumar 1/8 de kilogramo de croquetas, que es lo que consume el gato. Entonces, al final vamos a sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 nos da un total de 7/8. Así resolvemos el problema mediante la suma de fracciones. Pero nosotros podemos simplificar este procedimiento al utilizar la multiplicación de fracciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decir, 1/8 de kilogramo, que es lo que consume el gato, lo vamos a multiplicar, pero hay un dato. Si recuerdan, en el video anterior les comenté que los paréntesis nos indican una multiplicación. Bueno, entonces vamos a poner el octavo con paréntesis y lo vamos a multiplicar por los 7 días de la semana que come el gato. Es decir, que lo vamos a multiplicar 1/8 por 7 enteros. Aquí está, 1/8 por 7 enteros, le colocamos como denominador 1, indicando que son enteros, multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, así es como hacemos la multiplicación de fracciones, es decir, 1 por 7 me da 7 y 8 por 1 me da 8. Entonces, el resultado serían 7/8. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, un atleta entrena en una pista cuya extensión es de 1/4 de kilómetro por cada vuelta. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 2 vueltas? Hay que recordar que nada más va a dar 2 vueltas de 1/4 de kilómetro por cada vuelta. Bueno, entonces sería 1/4 de kilómetro más 1/4 de kilómetro. Eso nos daría como resultado 2 cuartos. Estamos sumando 1/4 más 1/4, nos da un total de 2 cuartos. Aquí, cuando trabajamos con fracciones, es importante simplificarlas, es decir, por ejemplo, 2 cuartos sería equivalente a 1/2 y esa sería la respuesta. La respuesta final sería 1/2. ¿Cómo simplificamos una fracción? Dividimos el numerador entre el mismo número que el denominador, en este caso sería 2. 2 entre 2 nos da 1, 4 entre 2 nos da 2. Entonces así ya simplificamos nuestra fracción. Pero ¿cómo lo podemos hacer mediante la multiplicación de fracciones? Hay que recordar que cuando ponemos paréntesis es que estamos indicando una multiplicación. ¿Qué vamos a multiplicar? El 1/4 de kilómetro por las 2 vueltas que da el atleta. Entonces vamos a multiplicar 1/4 por 2 enteros. Acuérdense que ponemos como denominador 1 porque es un entero. Entonces 1/4 por 2 enteros, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, y esto nos daría como resultado 1 por 2, 2 y 4 por 1, 4. Entonces nos daría el mismo resultado de 2 cuartos. Y vamos a seguir viendo algunos ejemplos para seguir practicando la multiplicación de fracciones. Acuérdense que los paréntesis nos van a indicar una multiplicación, entonces vamos a multiplicar 3 cuartos por 1/5. Entonces, aquí vamos a hacer la multiplicación, numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 1
nos da 3, 4 por 5 nos da 20, numerador por numerador, denominador por denominador. Y así con los siguientes ejemplos. 3 quintos por un séptimo sería numerador por numerador, denominador por denominador. 3 por 1, 3, 5 por 7, 35. Numerador por numerador, denominador por denominador. Y el siguiente, 60 por un cuarto. Acuérdense que cuando pongo denominador 1 estoy indicando que son enteros, ¿sí? Entonces sería 60 por un cuarto, sería numerador por numerador, denominador por denominador. 60 por 1, 60. 1 por 4, 4. Cuando nos quedan fracciones impropias, es decir, que el número de arriba o el numerador es mayor que el denominador, las podemos simplificar ya sea a decimal o enteros. Por ejemplo, en este caso, podemos dividir 60 entre 4. Si nos da entero, está mejor a que nos dé decimal. Entonces 60 entre 4 nos daría un total de 15. Entonces así es como realizamos la multiplicación de fracciones.